Vale, en este segundo vídeo vamos a centrarnos en lo que llamamos renders, lo segundo que explicamos en esta entrada. Para ello, bueno, vamos a utilizar el mismo ejemplo que teníamos. Voy a eliminar cosas para limpiar un poquito esto. Nos vamos a quedar con esto y con esto, ¿vale? Para limpiar un poquito el proyecto. En este caso, seguimos teniendo la acción index que nos ponía algo de información y lo que vamos a hacer es crear un método render. Veremos que ahí el render es lo que utilizamos o que lo que el servidor utiliza para devolver eh, una respuesta a una petición. Veremos que al final podemos renderizar diferentes formatos. Pues el más habitual puede ser un tipo texto, un tipo HTML, es decir, devolvemos al cliente cierta información formateada de alguna manera. Texto HTML, veremos que podemos, JSON es otro de los que seguramente más utilizamos en REST, porque son la forma en que el servidor nos devuelve las peticiones, pero hay unos cuantos más. Haremos un recorrido de lo que nos coge o de lo que puede ser la entrada a nuestro procedimiento render y lo que puede ser la salida que el servidor nos devuelve. En este caso la ruta va a ser render en minúscula, el método get por defecto, y vamos a empezar, por ejemplo, un render as text. Será el método o la acción que yo ejecutaré en respuesta a que alguien me pida esta ruta. Entonces, si miráis, bueno, este render nos llevará a la Unit MVC Framework y veréis que hay muchas opciones de renderizado. Muchas de ellas están sobrecargadas, de forma que, aparte de las que vamos a ver aquí, hay las mismas con diferentes parámetros y algunas más, ¿vale? Vamos a ver las más sencillas y las que más podemos utilizar. Luego podéis revisar aquí e ir probando las diferentes opciones. El renderizado como texto es muy sencillo, lo acabamos de ver aquí arriba. Es simplemente, pues tal cual, llamamos al método render con un texto. Eh, el servidor está funcionando. API, llamamos a nuestro método render y aquí lo tenemos. Formato texto y sencillo, ¿vale? Lo que era de esperar. Vale, un poquito más. Voy a ir moviendo estos métodos para que estén en el proyecto, no los quiero perder. Luego os adjuntaré el código en la entrada del blog y creo que alguien me ha comentado que el del otro día me lo dejé por añadir, os lo añadiré también. Podemos renderizar como HTML, render. Me he dejado algo. Dure. Bueno, podemos probar el mismo que este y vamos a meter algún tag HTML, por ejemplo, un H2, ahora lo corrijo. BR y podemos añadir un poco de texto. Podemos poner algo como esto. En principio lo único que hemos hecho es utilizar el mismo método que en texto, pero añadir unos tags. Si lo ejecutamos, bueno, nos falta algo más. Es decir, si nosotros ejecutamos nuestro método, no nos va a fallar, pero él sigue interpretando esto como un texto, ¿vale? Eso nos va a servir para ver dos formas de hacerlo. La primera, tenemos una propiedad content type a la que podemos asignar, pues, text barra HTML. Con esto le estamos diciendo que lo que estamos devolviendo en este renderizado es, eh, es este tipo de formato. Iría bien que la última, o deberíamos tener la instrucción render como la última dentro de nuestra acción. Si ejecutamos ahora, bueno, vemos que la cosa ha cambiado. Simplemente diciéndole el formato de la respuesta, él interpreta este content type de una forma un poco diferente. Hay otra forma de verlo, que es si yo vuelvo a quitar, si yo quito esto, lo comento,
Si lo ejecuto, saldrá el procedimiento de arriba. También lo podemos hacer a nivel de donde definimos la ruta y la acción. Esto que tenemos aquí son atributos. Tenemos otro atributo disponible que es mvc produces, que lo que me permite es definir lo mismo que hemos hecho aquí abajo, pero a nivel de atributos. Es decir, le podemos decir que este método o esta ruta con este método va a producir una salida de tipo text barra HTML. Tengo comentado hasta aquí abajo, pero si yo ejecuto mi servidor y vuelvo a evaluar, veis que el contenido sigue siendo HTML. Es decir, podemos definirlo de las dos maneras. Si lo vuelvo a comentar, veremos que deja de funcionar y lo vemos como la primera vez. ¿Vale? Es otra forma de definir la salida de un determinado método. Volvemos a tener nuestro texto, lo tenemos aquí y aquí. ¿Vale? Comentamos, lo voy a llevar aquí arriba. Otra de las más habituales, otra de las que podemos usar, o de las que usaremos seguro, de las más habituales es renderizar como un JSON. La mayoría de respuestas o la mayoría de datos, la mayoría de lo que nos devuelve un servidor estarán en este formato. Bueno, creamos, para eso tenemos en Delphi, si lo tenemos aquí añadido, tenemos esta clase system.json y la de tipos, pero principalmente aquí tenemos los objetos que nos van a permitir renderizar. Por ejemplo, bueno, para hacer un objeto sencillo podemos hacerlo directamente. Puedo llamar a un render de un t JSONObject.create y aquí podemos llamar a un t JSONPair.create, creo que me sobra uno, y podemos definir, por ejemplo, 200 o un result. Como resultado, un código 200. Paramos nuestro servidor. Lo ejecutamos y aquí tenemos. En este caso, lo que estamos diciendo es renderízame un objeto que contiene esta pareja de valores. A partir de aquí, pues todo lo que complejo que queramos. Podemos intentar renderizar, por ejemplo, un array. A un array le podemos añadir, por ejemplo, 2 o 3 elementos. Uno será un t JSONObject. Vamos a hacer lo mismo que antes. En este caso va a ser un array de 3 elementos. Una vez que tengamos el array, pues lo único que nos queda es decirle que queremos renderizar este array. Tenemos nuestro servidor en marcha. Bueno, volvemos a pedir nuestro método render y aquí tenemos un array, 3 elementos y cada uno de estos elementos con 2 valores. A partir de aquí, pues lo que necesitemos. Es cuestión de utilizar las librerías y los objetos JSON de Delphi y crear la estructura que necesitemos. Voilà.
subimos este procedimiento. Otra cosa que nos va a interesar es renderizar. Bueno, yo estoy poniendo render as. Estoy mezclando un poco lo que es la salida con el objeto. En este caso, yo voy a renderizar como un JSON, pero lo que voy a renderizar es un dataset. Pero bueno, ya nos entendemos. Render as dataset. En este caso, lo que quiero es renderizar un dataset como formato, y él me lo va a hacer como formato JSON. Bueno, para esto lo que vamos a hacer es utilizar una conexión. Tengo aquí un DM que lo único que he hecho es, eh, tengo un Data Explorer, tengo unas tablas, me ha sido más sencillo a través de SQLite coger una base de datos de ejemplo, tengo una tabla, por ejemplo, que son tracks, que simplemente son como canciones. Es un track ID, una canción, corresponde a un artista, un álbum, un compositor. Bueno, lo que he hecho ha sido arrastrar esta tabla de tracks aquí sobre mi data module, un data module que he añadido nuevo. En principio veis que no tiene nada más. La conexión ya viene configurada. Esta query simplemente la he renombrado y le he puesto un QGeneric, ya viene conectada a esta conexión de base de datos. Y lo que he añadido es este componente que sabéis que hay que añadirlo siempre cuando trabajamos con FairDAC con una determinada base de datos. Bueno, tenemos este data module. Lo que voy a hacer eh, en mi render es, vamos a crear una instancia de este data module. No sería lo ideal, pero bueno, nos sirve para el ejemplo, que sería una pequeña, una optimización o lo que haríamos realmente. No me interesa crear cada vez todo un data module, crear la conexión, conectar, crear la SQL. Yo lo que haría sería la conexión tenerla aparte, la conexión la crearíamos en el proyecto o en nuestro controlador, de forma que la conexión siempre estuviera creada y siempre estuviera abierta. Y lo que sí que haríamos es pues, utilizar un query creado o el query sí, crearlo al vuelo y conectarlo, que eso sería poco gasto, pero en el caso de la conexión sí, la conexión sí que si hiciéramos, si no estuviéramos en un ejemplo, sí que deberíamos tenerla, no crearla cada vez. Pero bueno, en este ejemplo nos sirve, vamos a crear un DM, lo vamos a crear aquí, cuando se llamen, de forma que si llamáramos continuamente este método, continuamente estaríamos creando este data module que, como os digo, no haría falta. Vamos a poner un nil. Una vez que tenemos nuestro data module, podemos acceder a nuestro query y realizar un open. Hasta aquí lo que hemos visto siempre. Y básicamente lo único que le vamos a decir a nuestro servidor es renderízame este dataset, tal cual. Vamos a probar. Vale, nos está diciendo que el comando... Ah, vale, la SQL me la he dejado vacía. Sí, al haber arrastrado debería verla, pero como he estado trasteando, seguramente, normalmente cuando arrastramos hacia un data module, si yo he arrastrado la tabla de tracks, normalmente aquí ya debería venir la SQL. Select from tracks. La debo haber borrado porque luego, ahora a continuación, os enseñaré otra cosa. Una vez que la tenemos, podemos comprobarla. No, podemos... Esto, vale. En principio está bien. Nuestra conexión la cerramos y vamos a volver a ejecutar. Y bueno, tarda un poquito el formateo, no solo si los traemos en RAW, veréis que lo que tarda es un poquito el render de esta... Esto que no nos moleste. El render es el que tarda... ¿Vale? Bueno, hay que desactivarla, pero bueno, esto que tarda no solo es lo que tarda en traer los datos, sino lo que tarda esta extensión que tengo, que lo que hace es me lo formatea cuando llegan datos en formato JSON. ¿Vale? Bueno, pues vemos lo que esperábamos. Hemos hecho un renderizado de un dataset, pues voilà, aquí tenemos nuestro dataset.
tal cual. Lo que quería hacer es, bueno, FireDuck nos permite no solo hacer el open, los que estamos, por ejemplo, acostumbrados a Do, el open es sin parámetros. En el caso de FireDuck podemos hacer un open y directamente pasarle aquí, que por eso yo lo tenía eliminado del otro lado, pasarle aquí directamente eh, la SQL que queremos utilizar en esa query. O sea que podemos poner aquí select from tracks y, por ejemplo, limitar, vamos a limitar a 3. Y al pasarle este parámetro junto con el open, lo que hace es escoger esta SQL en vez de la que tenemos en el componente. Lo volvemos a ejecutar. Ya, aquí, vale, ahora es inmediato. Tenemos, bueno, los 3 primeros elementos de ese dataset, tal como esperábamos, ¿no? O tal como debería, tan sencillo y tan complejo. Muy bien. Otra de las cosas que nos puede interesar, sobre todo si tenemos código y clases a nivel de Delphi, es, también está en la lista que tenéis en la entrada, es renderizar un objeto, renderizar una clase de Delphi, un objeto de Delphi. En este caso podríamos poner render object. Una de nuestras clases, imaginer, voy a crear una unit nueva. A esta unit le voy a llamar un model.render. Bueno, de las pruebas se me ha quedado aquí, o sea que no vamos a teclear más de la cuenta. Si os fijáis, lo único que he hecho es, vamos a quitar esta fecha para ir más rápido, ID, teléfono, ID, nombre, email. Por ejemplo, vamos a poner vale, lo que hemos hecho ha sido definir una clase de Delphi con string, si la defino bien, con estas 4 propiedades, que son el ID, un nombre, un apellido y un email. He puesto string y al generar me lo he puesto mal en todos los sitios. El teléfono era antiguo, el nombre, el ID, la fecha, lo hemos eliminado, el mail y el apellido. Y esto nos ha quedado fuera. Vale, ahora sí, una clase veis que en principio no tiene nada, vacía, solo los métodos de set que nos rellenan los valores a través de las propiedades, nos rellenan los valores. Bueno, lo que voy a hacer es, en mi controlador, voy a crear un usu de tipo T, usuario. Creo que el modelo debe estar añadido aquí ya, correcto, aquí. Bueno, este usuario voy a crear un objeto. Le voy a poner unos datos básicos. Y un email. Voilà. Bueno, vamos a probar. ¿Qué pasa si yo renderizo este usuario? En principio no se queja. Esta clase. Y aquí tenemos. Me acaba de renderizar como objeto JSON una clase que yo he definido en Delphi, en principio sin nada más. Lo que hace es utilizar las propiedades para definir los valores y los campos. No solo objetos, sino que podríamos
algo que también nos hará falta, el render soporta listas y los genéricos que tenemos en Delphi. Es decir, si yo defino una lista de T usuarios, que seguramente también me será muy útil, le uso como como un object list de T usuario, generics, ya lo tengo aquí, es lo que necesitamos para trabajar con los T object lists. He definido un primer usuario, voy a definir un segundo usuario. Y un uso2, voy a copiar esto. Voy a definir mi usuario 2. Necesitamos crear nuestra lista de usuarios. Y añadirle nuestros dos elementos, o en este caso nuestros dos usuarios. Uso1, nuestro uso2. Y en este caso, como estamos trabajando con genéricos, necesito decirle al render que me renderice una lista, pero esta lista debo especificarle de qué tipo es. ¿Vale? Si cerramos nuestro servidor y lo volvemos a ejecutar, vale, nos dice que algo no le ha gustado. Hemos creado nuestro usuario 1, hemos creado nuestro usuario 2, porque si no añadimos aquí nuestro usuario 2 y no está creado. Vale, un poco mejor. Bueno, pues aquí tenemos la diferencia entre un usuario y una lista de usuarios es ahora obtenemos un resultado en formato de array con tantos usuarios como tenga nuestra lista. Vale. ¿Qué podemos ver? Bueno, hemos visto alguno ya, aunque haya sido sin querer. También podemos renderizar excepciones. Nosotros siempre podemos devolver los errores o lo que consideremos como un error en el formato que necesitemos. Es decir, podemos devolver un código de error y mensajes si esto es cuestión de que el servidor y el cliente tengan un contrato y sepan los dos el mismo formato en que uno devuelve y el otro recibe. Pero bueno, si nosotros, si hay algún problema, podemos devolverlo en algún formato esperado o también podemos devolverlo en un formato de excepción. Al final no es más que pues, un código de error, un mensaje y un poquito más de información. ¿Vale? Si nosotros hacemos un raise, como haríamos para en cualquier código Delphi, pero en vez de usar un tipo exception, usamos un MVC exception, pues podemos crear una excepción, pasarle un mensaje y veremos que este raise lo que hace es devolver, o nuestro servidor lo que hace es devolver este raise pues en un formato, como podría ser un formato error, un poquito más completo. Nos está devolviendo, y también parecido a lo que nosotros vemos en Delphi. A lo mejor en un programa en un programa o en un cliente, determinados clientes no necesitan toda esta información, o bueno, a lo mejor nos interesa, a lo mejor el cliente solo le interesa el status code y el message, pero toda esta información
nos puede ser útil para nosotros o para el cliente, o a lo mejor solo si estamos debugando, o bueno, a lo mejor decimos que todo esto no nos interesa y devolvemos el error en otro formato. Bueno, como mínimo sabemos que simplemente levantando un raíz, sin nada más, sin hacer ningún render y sin hacer nada más, ya obtenemos un resultado como este. El class name, un detalle, un mensaje detallado, tenemos digamos uno sencillo y uno detallado, dos códigos de error, el status y aquí una serie de ítems, bueno, una información que podemos utilizar o no utilizar dependiendo de lo que nos interese. Podemos crear, al igual que estamos acostumbrados nosotros en Delphi, podemos crear nuevas excepciones. Por ejemplo, yo aquí me he creado una. En los ejemplos también podría crear una de with, database exception de la clase MVC exception. Si yo ahora renderizo una excepción de esta clase, esta vendría a ser la que teníamos antes, vendría a ser como el tipo de exception de Delphi, es una excepción genérica que podemos utilizar, pero nosotros podemos eh, bueno, ampliar eso con clases nuevas. La información veremos que es mismo formato, pero tenemos la class name a lo que estamos acostumbrados de nuestra excepción. Hay diferentes opciones para enviar para hacer los RAIs. Este es uno. Ya os he dicho que muchos de estos métodos venían. Vamos a utilizar el de antes. Venían sobrecargados, de forma que podemos utilizar más de una forma de llamarlos. Por ejemplo, bueno, pues aquí vamos a poner error de base de datos. Un mensaje más completo, por ejemplo, la conexión, no sé, o más completo o complementario. Realizar. La conexión no se ha podido realizar. Un app code, app error code, podría ser un error interno de mi aplicación, un 33, y un HTTP error code, pues yo voy a devolver un 401, porque estándar de error. ¿Vale? Veis que bueno, la información es la misma de antes, un poquito más. La clase, los dos mensajes que yo he programado, un error que podría ser un error interno, un error que podría ser el que normalmente capturan los clientes. Bueno, diferentes opciones. Ya es cuestión de navegar un poquito por esta unit y ver las opciones que tenemos. En el caso de las excepciones están en otra. Por último, por ejemplo, podemos ver renderizado de streams. No solo podemos renderizar esto, sino que también podemos renderizar eh, o estructuras más complejas en formato streams. Es decir, podemos decir, bueno, lo que yo quiero, bueno, en realidad podemos renderizar todo como un stream. Pero bueno, lo que normalmente renderizamos como stream son, pues, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo con una imagen. Pero en realidad podríamos renderizar cualquier cosa como un stream. Vamos a ver el ejemplo de una imagen porque es bastante sencillo también y bastante visual. En este caso, nos vamos a crear un stream en este caso lo que vamos a hacer es leer una foto de fichero y enviarla. Paramos nuestro servidor. Yo voy a leer, tengo por aquí una foto.
¿vale? Por ejemplo, esta. Le voy a decir que me la abra, bueno, lo estándar, a ver si me acuerdo. Lo tenía por aquí. Vale. Vale. Este es el que quería, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer es un renderizado. Este parámetro no lo hemos visto. Aquí lo veis, para según qué cosas. Le estamos diciendo que la propiedad de, de este objeto pertenece al render. De forma que una vez acabe, él lo va a liberar. Yo normalmente, aunque es cómodo, pues bueno, no me gusta hacerlo y prefiero que eh, lo que yo creo, destruirlo yo. No es lo que nos trae o lo que nos ocupa ahora. No, no, me quería centrar en más cosas para no desviar. ¿Vale? Lo que estamos diciendo es, bueno, veis, si os fijáis, la mayoría de métodos tienen esta opción. Nos puede ser, bueno, mientras que lo usemos teniendo claro lo que hacemos, no hay problema. Como os digo, no es lo habitual. Lo normal para nosotros o lo normal para mí al menos es que quien cree las cosas sea el mismo que las destruya, pero bueno, si lo tenemos claro y lo queremos utilizar, pues es una facilidad, es un poco a gusto de cada uno. Bueno, lo que le estamos diciendo es simplemente un stream, en este caso de fichero, cárgame esto y renderízalo. Bueno, vamos a probar. Antes hemos visto que las cosas a veces, aunque son sencillas, hay que definir alguna cosita más. Aquí lo vamos a ver ahora. Es decir, si yo renderizo esto, bueno, pues él me ha enviado un stream. ¿Qué es lo que me está? Y además el stream es correcto, ¿eh? Si os fijáis, aquí nos aparece esto, que nos está diciendo que este stream es una imagen PNG, es correcto, y la información nos ha llegado bien. ¿Qué es lo que nos ha faltado? Bueno, pues lo mismo que hemos visto antes. Nos ha faltado en algún sitio indicar que esto nos va a devolver un elemento de un tipo determinado. En este caso es una imagen, esperad que me acuerde, si no recuerdo mal es, cuando definimos en HTML este tipo de las imágenes, definimos que es de este tipo. Igual que hacemos aquí, podemos definirlo como hemos visto antes, en el content type, utilizando el content type a nivel del procedimiento. Si ejecutamos nuestro servidor y volvemos a probar, vale, es que es bastante rápido. Simplemente era un problema, en este caso es del cliente, ¿eh? Simplemente no le hemos indicado al cliente que el stream, que al final es un formato RAW, es un formato básico, le tenemos que decir qué es lo que le estamos enviando. Realmente puedes enviar cualquier cosa en un formato string, siempre que al final le digamos, bueno, eso que te he enviado, eso que es una cosa sin forma, tiene esta forma determinada, ¿vale? Bueno, eh, ya habéis visto. Podemos hacer cosas muy potentes con muy poco código, ¿eh? Con muy poco código. Hasta aquí el tema de renders. Ya os he dicho, si queréis chafardear un poquito más, bueno, pues básicamente nos vamos a la clase BC Framework y aquí tenemos. Veréis que hay muchos más, algunos de los que no hemos hablado, para hacer respuestas directamente, para hacer fácil una respuesta. Bueno, echarles un vistazo, bastante sencillos. ¿Vale? Bueno, espero que haya sido útil. Con esto cierro este segundo vídeo y hasta la próxima.